Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están siguiendo el programa y esa exposición de la palabra. Hoy vamos a llegar a la última parte del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y es un capítulo realmente un tanto triste porque Jesucristo habla precisamente del edificio que está detrás de mí, el templo de Jerusalén. La última vez escuchamos cómo Jesucristo anuncia a sus discípulos que quedaron impresionados por la construcción y el esplendor de este tremendo edificio, que finalmente no quedaría ni una puerta, ni una piedra sobre la otra. Esto era la famosa profecía sobre la destrucción del templo, que efectivamente una generación más tarde, en el año 70, se cumplió literalmente. Y hoy vamos a hablar de la última parte del capítulo 13 de Marcos. Y esta vez sí que voy a leer el texto del todo, y dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno sobre su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Vamos a tomarnos un momento para hablar con el Señor. Señor, te damos las gracias en este momento por este privilegio de reunirnos alrededor de tu palabra. Te damos las gracias que tú sigues hablando a tu iglesia, a tus escogidos, aquellos que te siguen y que finalmente verán cómo todo se cumple, igual como lo has dicho. Ayúdanos, Señor, para que este pasaje también nos dé ánimo, nos ayude a comprender lo que nos quieres decir. Gracias te damos, Señor, que en este momento podemos seguir juntos, personas en diferentes lugares de este mundo, de diferentes trasfondos, pero unidos por este deseo de glorificarte y aprender de ti. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Pues el capítulo 13 de Marcos, juntamente con el 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas, forma parte de lo que
se ha considerado a lo largo de los tiempos una de las profecías más exactas sobre la destrucción del templo de los judíos. Este edificio que vimos ahí atrás, que realmente en agosto del año 70 fue arrasado completamente por los ejércitos del Imperio Romano. Es uno de esos capítulos que una vez más nos pone de manifiesto hasta qué punto y con qué exactitud el Señor realmente ya anunció de antemano las cosas que iban a pasar. Vamos primeramente a considerar los versículos 24 al 27, que para decirlo de cierta manera sirve como colófono de lo que el Señor había dicho en los versículos anteriores. Las profetas del Antiguo Testamento usan esta imagen tremenda que tenemos aquí y que a primera vista parece que las mismas fuerzas del cielo pues empiezan a perder el control sobre las cosas. Realmente las cosas que leemos aquí son absolutamente sorprendentes, incluso nos pueden asustar. Aquí se habla que después de aquella tribulación, que nos hemos dado cuenta que eran simplemente las cosas que precedieron a la destrucción de Jerusalén, esa tremenda guerra cuyos detalles nos relata Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos, con todo lujo de detalles, un tiempo tremendo de extrema persecución, de extremo sufrimiento para los judíos. Y dice aquí, en aquellos días, y esto obviamente habla del mismo acontecimiento, después de aquella tribulación. Eso se refiere a lo que Jesús había dicho anteriormente. Por lo tanto, es muy importante que nunca ni por un momento nos olvidemos del contexto de las cosas. Los pasajes bíblicos están todos en un contexto. Y por lo tanto, lo que vemos aquí no habla de la segunda venida de Cristo, aunque esto es un tema que todos creemos en ello, es un hecho. Jesús lo anuncia que Él volverá, pero esos textos hablan de otra cosa. Dice aquí, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Realmente uno puede decir, pero en el año 70 tenemos alguna constancia de que esas cosas hubieran acontecido. De nuevo, vale la pena mirar la Biblia para encontrar una solución a esto. Para entender la Biblia, ningún libro es mejor y es más adecuado que la Biblia misma. Porque todo esto, y lo repito y no me canso en repetirlo, está escrito en un contexto. Y el contexto son no solamente esa profecía del Nuevo Testamento, sino esta profecía se está basando en textos del Antiguo Testamento. Voy a citar del capítulo 32 del profeta de Ezequiel algunos versículos, sin ir más lejos, el versículo 2, 7, 8. Ezequiel 32, 2, 7 y 8. Y dice así: Hijo de hombre, levanta, endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Yahvé el Señor. Pues esto habla de un juicio concreto que cayó sobre la tierra de Egipto. El profeta Ezequiel lo predice en ese pasaje que tiene como tema el juicio que iba a venir sobre diferentes naciones, entre ellos aquí Egipto. Y de nuevo nos damos cuenta que se usa lo que podríamos llamar un lenguaje apocalíptico, pero obviamente es un lenguaje que nos habla de símbolos. Y ese símbolo en el lenguaje profético del Antiguo y del Nuevo Testamento
solamente podía significar una cosa: el derrumbe de una potencia grande, el derrumbe de un sistema religioso, y en este caso, el derrumbe del sistema político y religioso de los egipcios. Algo por el estilo estamos presenciando en estos versículos, y por eso, mis queridos hermanos, el contexto es tan importante para que no saquemos conclusiones equivocadas. Aquí estamos hablando de lo mismo, del derrumbe de un sistema político que era la total destrucción del Estado de Judea, que no era independiente, pero todavía tenía sus funciones, y lo que es mucho más importante, de su religión, el judaísmo, que se había apartado completamente de la fe de sus padres, de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en esos momentos, cuando Jesús oficialmente es rechazado por las autoridades religiosas de su país, de su entorno, es el momento cuando de forma oficial también empieza el cuenta atrás, 40 años, una generación. Y lo que aquí parece una revuelta de las fuerzas gravitatorias del universo realmente es un lenguaje profético bien conocido del Antiguo Testamento que nos habla de algo tremendo, un cambio de poderes. El reino será trasladado de los judíos al mundo gentil. Quiere decir, son los últimos momentos, no solamente de la ciudad de Jerusalén, son los últimos momentos del sistema del judaísmo, y ahora en su lugar, pues vamos a ver cómo el evangelio se va a extender por toda la tierra. Será arrebatado el reino de aquellos que desobedecían para dárselo a una generación que obedece y que da frutos. Son las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta generación, y lo dice claramente, lo iba a presenciar. Si alguien pues quiere tener otra prueba de ese tipo de cosas, pues puede ir al profeta Isaías. Y de nuevo, el tema es el juicio sobre Egipto. Y vamos a escuchar lo que Isaías dice en el capítulo 19 sobre otro juicio que iba a venir sobre Egipto. Profecía sobre Egipto, versículo 1 del capítulo 19 de Isaías. Y aquí que Yahvé monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí vemos el Señor entrando en Egipto con una nube. Las nubes en el Antiguo Testamento son símbolo de juicio. Esto no tiene nada que ver con el día del juicio sobre Egipto, que será un día nublado, sino la nube indica la venida, la presencia del Señor para bendición, o en este caso, para el juicio. Y sin embargo, no tiene nada que ver con un aterrizaje literal del Señor Jesucristo, de Dios el Padre en Egipto, ¿vale? Es un lenguaje profético que hay que entenderlo bien en su contexto. Y estas son las bases de lo que Jesucristo está diciendo aquí en estos versículos. Jesús lo dice claramente, él está 40 años. Esa generación lo iba a presenciar. Luego vamos a hablar del versículo 30, pero ahí dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba a punto de caer, los judíos tenían una cosa clara. Ellos pensaban, bueno, el Mesías vendrá para salvarnos, no dándose cuenta de que el Mesías ya estaba entre ellos, pero precisamente por su incredulidad no solamente no iba a salvarlos,
sino además iba a permitir que ese tremendo edificio que hay detrás de mí, el templo de Jerusalén, con todo su esplendor, sería destruido, dando así testimonio que hay un cambio ahora en la forma de administrar el reino de Dios. Sí, Jesucristo iba a venir, pero no para salvar, sino para traer un terrible juicio sobre los judíos. De esto habla el siguiente versículo, el versículo 26. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bueno, ya entenderemos esto. Estamos en el mismo contexto de los versículos anteriores. No estamos hablando de otra cosa. Y cuando dice aquí que Jesucristo vendrá con las nubes es símbolo de juicio, como acabamos de escuchar en Isaías capítulo 19. Es señal de la presencia divina en su majestad y por lo tanto también en su juicio. El versículo 27 sigue, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Tenemos que ser absolutamente bíblicos en lo que estamos sacando de la Sagrada Escritura. Y para eso hay que, y ahora lo digo por cuarta vez, ver las cosas siempre en un contexto. Y el contexto aquí es el contexto de la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto, no estamos hablando en este texto de la segunda venida de Cristo, que por supuesto hay textos en el Nuevo Testamento que hablan de esto, para que luego nadie diga que Húter no cree en esto. Por supuesto, la Biblia está clarísimo que Jesucristo volverá, que por supuesto habrá una vuelta del Mesías, una segunda venida al final de los tiempos. Solamente lo que digo es que ese texto no habla de ello y la iglesia primitiva lo entendió en este sentido. Di el ejemplo la última vez. Ellos sabían que estamos hablando de la inminente destrucción de Jerusalén y por esa razón ellos se fueron y se refugiaron en los montes en Transjordania, en lo que es ahora la parte occidental del reino de Jordania. Aquí, cuando el Señor habla de que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, entonces, ¿de qué está hablando entonces? Está hablando obviamente de algo que ocurre en ese momento. Hay un cambio. Esto es tiempo de cosecha. Esto es tiempo de la predicación del Evangelio. Y es ahora cuando literalmente el Señor recoge a sus escogidos, recoge a la gente que iban a creer en Él para unirlos en la iglesia, para unirlos en un pueblo de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los sitios que hay en este mundo y respectivamente de su trasfondo, de fronteras, de política. Es ahora ese momento y eso empezó en aquellas fechas cuando Jesucristo se despidió, bueno, lo vamos a ver en su momento, dándole la gran comisión a sus discípulos. Enviará a sus ángeles, quiere decir, sus ángeles son sus mensajeros. Ángelos en griego significa mensajero y no siempre se refiere a los ángeles. Enviará a sus mensajeros y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Estos son buenas noticias. Esto es lo que ocurre en este momento. El evangelio es un evangelio que vence. Es un evangelio que conquista y no conquista solamente una ciudad o un país. Está conquistando a todo el mundo. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, quiere decir de todos los sitios donde hay seres humanos. De allí habrá gente que conocerá al Señor. Y luego, después de esto, el Señor nos pone un ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la lección
que sacamos de lo que el Señor nos está enseñando en estos versículos? ¿Qué actitud debería prevalecer? ¿Qué actitud debería caracterizar a sus discípulos de todos los tiempos en aquellos momentos antes de la caída de Jerusalén y en estos momentos, cuando hay mensajeros que van por toda la tierra para recoger una cosecha impresionante? Porque el Señor no nos dio esta información para saciar nuestra curiosidad. Es una profecía que también y que sobre todo tiene un enfoque ético. Quiere decir que a raíz de lo que acabamos de escuchar, hay ciertas cosas que tenemos que hacer. No es solamente para decir, ah, mira, qué bien, qué interesante, sino es para tomar decisiones para cierta acción. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud de los discípulos? Y esto nos va a ocupar de aquí desde el versículo 28 hasta el final del capítulo. Y la primera cosa que debería caracterizar a la iglesia del Señor, a sus elegidos, a la gente que cree en Él, es lo que podríamos llamar discernimiento. Dice el versículo 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo no puedo leer esos versículos sin pensar en la higuera que tuvimos en nuestra casa en Madrid. Bueno, espero que sigue estando ahí, pero para nosotros era siempre una cosa especial cuando aún en invierno, pues ya se notaban los brotes que nos enseñaron que iba a venir la primavera y que luego iba a venir el verano y iba a venir el momento cuando ese árbol iba a dar su fruto. La higuera nos enseña, bueno, cualquier árbol, pero la higuera era seguramente el árbol más conocido y más usado en Jerusalén y en Israel en aquellos años. Quiere decir, la misma creación nos da indicios sobre las temporadas. Bueno, hoy tenemos previsiones del tiempo, pero aún los agricultores siguen observando las cosas que están pasando en los sembrados, en la naturaleza, porque les da indicio de cómo se desarrollan las cosas. Hay que observar los acontecimientos y sacar las conclusiones. Eso se llama discernimiento. Los primeros cristianos, lo dije la última vez, lo hicieron. Y al discernir, cuando iba a llegar el momento, quiere decir cuando bajaron las tropas romanos bajo el mando del general Vespasiano, ellos sabían que es el momento del cual Jesús había hablado unas décadas anteriores y se fueron de la ciudad. Por lo tanto, debemos de estar atentos y discernir, particularmente en nuestros tiempos, donde hay tanto engaño, donde hay tanta mentira. Hay muchas sectas, también sectas que supuestamente son cristianas. Hay todo tipo de religiones. Hay gente que hace milagros y monta todo tipo de espectáculo para atraer gente. Están en canales televisivos, están en la radio, están por supuesto en internet. Y a veces me encuentro con gente que dice, bueno, a veces pues ya uno no sabe a qué atenerse y qué creer. Estos versículos nos enseñan de que sobre la base de la escritura tenemos que estar atentos, tenemos que ser sobrios en la manera como pensamos y leer bien los tiempos que corren. Y es más difícil cuando hay gente que en el nombre del evangelio o en el nombre de la fe cristiana predican cosas que no son así y con qué facilidad la gente se deja engañar.
Realmente es alucinante con qué facilidad somos capaces de seguir a unos charlatanes. Aquí dice simplemente ese versículo 29, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Quiere decir que tenéis que actuar. Para nuestro tiempo realmente hay muchas cosas que podríamos decir. Ahora no es el momento de hacerlo en esta predicación, pero obviamente lo que esos versículos nos dicen es, tenemos que discernir, tenemos que mirar lo que hay detrás de las cosas. Luego, el versículo 30 nos habla de una segunda actitud, aparte del discernimiento, que es la urgencia. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, en el contexto realmente está muy claro. Se ha dicho mucho sobre, bueno, cómo se entiende esa palabra generación. Se ha dicho, bueno, podría referirse a la existencia del pueblo judío. Quiere decir que mientras que el pueblo judío exista, pues esa profecía no se ha cumplido. Bueno, se ha intentado buscar 5 pies al gato y realmente ninguna de esas explicaciones funciona muy bien. Bueno, en el otro extremo había gente que dice, bueno, aquí dice, os digo que no pasará esta generación. Bueno, ha pasado una generación y no ha pasado nada. Esos son los que dicen que aquí Jesucristo se equivocó. Pues ni el uno extremo ni el otro son ciertos, sino las palabras de Jesucristo aquí son palabras que son absolutamente certeras. Solamente hay que entenderlo en su contexto. Y ahora lo digo por 6ª vez. Bueno, ya creo que hemos cogido el mensaje. Es el contexto que nos ayuda a entender las cosas bien. ¿De qué generación Jesús está hablando? Pues esas palabras Jesús, según mi entendimiento de la Escritura, pronuncia en abril del año 33 después de Cristo. Una generación en la Biblia normalmente tiene 40 años. Cuando se habla de una generación, por ejemplo, la generación del desierto, es que lo que sentó el ejemplo, eran 40 años. Entonces, normalmente cuando se habla de una generación, el marco bíblico son 40 años. Ahora, alguien puede decir, bueno, del año 33 hasta el año 70 son 37 años, faltan 3 años. Bueno, nos ayuda a conocer un poco la historia. Cierto que en el año 70, agosto del año 70, después de 37 años, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Y esto no contradice, por cierto, esa palabra, porque todavía ocurre dentro de esa generación. Pero ¿cuándo termina? Pues termina en el año 73, justamente, exactamente, 40 años después de esta palabra. Y es cuando los judíos finalmente son vencidos en la fortaleza de Masada, al lado del Mar Muerto, que era el último reducto de su resistencia. Ahora de nuevo no tengo tiempo para entrar en ese detalle, pero es en el año 73 cuando oficialmente termina la guerra de los judíos. Y lo que nos pone los pelos de punta es que son exactamente 40 años, una generación después de estas cosas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, no una parte, no, todo esto, Jesús lo dice explícitamente, todo lo que había dicho hasta ese momento. O sea, de nuevo tenemos que situarnos en ese contexto. Y para que lo entendamos, Jesús nos indica de paso que sus palabras, todo lo que dice, son absolutamente certeras y fidedignas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es cierto.
La palabra de Dios existe para siempre. Cuando estemos en el cielo algún día, en la presencia del Señor, cantaremos salmos. Todavía nos sonarán las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a animarnos con porciones de la Escritura. Bueno, en aquel entonces lo sabremos todo de memoria. Ya no hace falta verlo por escrito porque todo lo vamos a tener en la mente, pero sus palabras, su palabra es para siempre. Jamás llegará el momento cuando Jesús dice, bueno, ahora todo lo que está recogido en la Biblia, pues ya podemos cerrarlo y ya no hace falta. No, siempre, para siempre será su palabra. Y esta es la razón por la cual tenemos que tratar la revelación divina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con todo el respeto del mundo. Por lo tanto, en tercer lugar, después de la urgencia que vimos en el pasaje anterior, y después del discernimiento, que era el tema anterior, ahora el tercer tema es esa confianza en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra no son eternos. La palabra de Dios sí. Y por lo tanto, es de las cosas más necias poner nuestra confianza en algo que no tiene duración para siempre, en las riquezas, en las cosas que van a perecer. No vamos a estar aquí para siempre. Nuestras casas algún día serán ruinas. Algún día todo lo que nos es caro aquí en la tierra habrá pasado. Pero la palabra de Dios para siempre será. Es palabra de vida, es palabra duradera, es palabra que no engaña a nadie y nunca. Por lo tanto, quiero aprovechar ese momento para animarte de tomar esa palabra en serio. Invierte tiempo para estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Te va a enriquecer. Vas a descubrir cosas que jamás hubieses podido creer antes. Esto sí, es recoger riquezas que durarán para siempre. La cuarta cosa que Jesús nos dice en este contexto es que tenemos que guardarnos de especulaciones. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y esto fue cierto para la destrucción de Jerusalén. Jesús anunció, pero no les dio una fecha. Y esto será cierto para su segunda venida. ¿Y cuánta gente no ha intentado hasta el día de hoy de averiguar cuándo será el momento, de poner fechas? Bueno, ahora mismo estoy siguiendo una persona que prácticamente todas las semanas emite algún vídeo y pone fecha exacta a la segunda venida de Cristo. Todo esto, bueno, yo he seguido unos cuantos, mis archivos están llenos de ese tipo de falsos profetas. Siempre hay gente que parece que lo sabe mejor que las mismas escrituras y todos, sin excepción, se han equivocado. Por lo tanto, no vamos a perder nuestro tiempo diciendo, bueno, estamos ya en los últimos tiempos y el Señor está a la vuelta de la esquina. Bueno, igual no es así. Puede que sí, puede que no. Pero es algo que mejor no perder, no malgastar nuestro tiempo con ese tipo de especulaciones. En cuanto a la venida al final de los tiempos, solo Dios, el Padre, lo sabe, de la misma manera como de una forma misteriosa para nosotros, el Padre no se lo ha revelado a nadie. En quinto lugar, que también es un aviso para que estemos preparados siempre. Dice el versículo 33, mirad, velad y orad. Y luego la última parte del capítulo nos da un ejemplo muy concreto de parte del Señor. Como discípulos de Cristo, tenemos que estar siempre preparados a encontrarnos con el Señor, sea que el Señor vuelva
o sea que nosotros vayamos al Señor. Ambas cosas pueden pasar. El precio de la libertad del creyente es estar atento y orando. Y lo dice tantas veces el Señor solamente en ese capítulo. Si lo quieres mirarlo, versículo 5 nos habla de ello. Mirad que nadie os engañe. Versículo 9. Tenemos también, luego el versículo 23, también. Versículo 35, versículo 37. Velad, estar atento, discernir bien los tiempos. El Señor nos explica lo que significa el estar preparado. La situación la tenemos en el versículo 34. Jesús se va al Padre y da autoridad a la iglesia. Dice aquí, dio autoridad a sus siervos, lo cual quiere decir que la iglesia del Señor es una iglesia que vence, es una iglesia que avanza. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una autoridad que está vinculada a la verdad, y no cualquier verdad, sino a la verdad divina, la verdad que viene de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro trabajo con autoridad. Cuando hablamos, cuando damos testimonio, no contamos cualquier cosa, sino hablamos en el nombre de aquel que gobierna los cielos y la tierra, y que va a hacer que la iglesia, su iglesia, finalmente vencerá. No vamos a pedir perdón al mundo que hablamos del evangelio. El mundo nos puede odiar por esto. El mundo puede hacer muchas cosas para hacernos la vida difícil, pero al final prevalecerá la verdad. Y como hemos visto, estamos en ese tiempo donde el Señor está recogiendo a sus escogidos. No vamos a tener complejo de inferioridad, porque es una estrategia preferida de parte del diablo de querer hacernos temblar y dudar de nuestras propias verdades. En segundo lugar, el Señor habla de cómo estar preparado. Bueno, nos dio autoridad a sus siervos y luego a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo en su lugar. A cada uno le dio su obra. Los siervos son seguidores de Cristo y cada uno tiene su puesto. Y da igual en qué puesto estás, lo importante es que el Señor te haya puesto allí. Eso sí que es importante. Todos servimos de Cristo. Todos. Y da igual si estamos trabajando en una profesión secular o si tenemos el privilegio de dedicarnos más tiempo a las obras del Señor. Da igual esto. Lo importante es que tu trabajo donde el Señor te ha puesto, que seas fiel allí. No hay miembros pasivos y activos en el cuerpo de Cristo. Lo que debes de hacer es glorificar a Dios donde Dios te ha puesto. Luego, aparte de hacer tu trabajo, hemos leído aquí, lo que tenemos que hacer es velar, no dormirnos. Y desde el principio esto ha sido uno de los problemas de la iglesia. Bueno, los mismos discípulos durmieron ahí en los momentos más cruciales antes de la crucifixión, es que ya no podían más por el sueño que tenían. Velar es un mandamiento que se refiere a todos los discípulos, no a algunos. Solamente pueden velar aquellos los que le conocen, porque no tiene sentido velar por alguien que tú desconoces. Para los demás, si no pueden velar, el mandamiento es despertar. Y despertar significa date cuenta quién es el que va a volver. No sabemos
cuando Jesucristo volverá o cuando tú irás para estar delante de Él. Y esto es un aviso serio para no vivir al día, pero vivir como si este día fuera el último en cuanto a mi relación con Dios y los hombres. Vivir cada día como un día especial, porque podría ser el día cuando regrese tu maestro. Se cuenta la historia precisamente de Suiza, donde yo he vivido durante unos cuantos años, de un señor que estaba cuidando una mansión de un hombre muy rico y siempre lo tenía, le estaba trabajando allí todos los días. Cortaba los setos, estaba cortando el césped, tenía las flores en perfectas condiciones. Siempre había que hacer algo. En algún momento alguien pasó allí y le preguntó, bueno, tu maestro o el señor de este terreno seguramente va a volver pronto, ¿verdad? Digo, pues no lo sé, ¿no? Pero usted pues lo mantiene en un estado, parece que él vendrá mañana. Pues no sé, él no me lo ha dicho. Pero si él no ha dicho que volverá, insistió ese hombre que pasaba por allí, entonces porque lo mantiene en tan perfecto estado. Y el administrador dijo simplemente, bueno, se lo digo con facilidad. No sé cuándo volverá, pero podría volver dentro de una hora. Y eso precisamente debería ser la actitud del creyente. Es que el Señor venga a nosotros o que nosotros vayamos al Señor. Tenemos que dejar nuestros quehaceres, nuestro trabajo de cada día a punto. Tenemos que hacer un trabajo excelente, porque cada día podría ser el último. Para que cuando venga, dice el versículo 36, de repente no os halle durmiendo. Infelizmente, me temo mucho que precisamente esto, el estar durmiendo, caracteriza el estado de la iglesia al inicio del siglo XXI más que ninguna otra palabra. Durmiendo. Con tantas cosas que nos parece que nos preocupa más que lo esencial, estar preparado para la venida de Cristo. En cualquier momento. Y aunque no viniera hoy, mañana, el mes que viene o dentro de 10 o 50 años, da igual, porque yo en algún momento iré a Él. Y lo que Él me ha encomendado, lo tengo que mantener en perfecto estado. Esto nos da ánimo para nuestro trabajo. Y el Señor termina esto en el versículo 37 con una palabra muy clara. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. No es momento de dormirse. Ya no descansaremos en su momento. Es el momento de velar, de tener los ojos abiertos. Te lo digo particularmente a ti que tal vez que me estás escuchando en este momento y tienes sus dudas y tienes guardando aunque cierta distancia con la iglesia. Tienes que velar, tienes que prestar atención, porque mañana puede ser tarde. Sería una pena que no solamente perdieses todo lo que tienes aquí, sino además lo más valioso que tienes, que es tu alma. Velad, estar atentos. Y hoy tal vez sea la última vez que el Señor te llame. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje. De la boca de nuestro Señor han salido palabras muy serias y nos damos cuenta cómo se han cumplido en el año 70, el año 73, con total y absoluta exactitud. Te pido en este momento, particularmente para aquellos que somos mensajeros, ángeles, para decirlo así, que proclamamos el mensaje, Señor, que muchos
aún se dejen de llamar. Tú dices aquí que se juntarán tus escogidos, que tú solamente conoces, pero yo te pido en este momento, Señor, que tú llames personas, que esa llamada tuya no caiga en saco roto, porque esto es imposible que ocurra. Tu palabra es una palabra efectiva y va a hacer su trabajo. Y te pido en este momento, Señor, que haya personas que escuchen tu llamado y entregan sus vidas a ti, porque saben en el fondo de su corazón que es exactamente lo que tienen que hacer. Y por lo demás te pido, Señor, que tú nos encuentres despiertos, vigilantes, dedicados a discernir los tiempos que corren, no dejándonos engañar por tanto viento de doctrina que rondea por aquí. Todo esto, Señor, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Que el Señor les bendiga mucho.